Pocas realidades han sido tan profundamente malentendidas en el ámbito espiritual como la cruz. Para muchos, la cruz es un símbolo, una doctrina, una historia pasada. Pero en la palabra, y en el ministerio espiritual revelado a través de los vasos fieles del Señor, como Waxman Nee, la cruz no es una ilustración ni un emblema, es un poder operante, una sentencia de muerte. Una línea divisoria en el universo y en el corazón humano. Todo lo que Dios ha determinado hacer desde la eternidad pasa por la cruz, porque la cruz no es solo el medio del perdón, sino el instrumento de separación, de juicio y de unión. La cruz, por naturaleza, divide, y por esa misma naturaleza, une. Divide todo lo que no pertenece a Cristo, y une a todos los que han sido ganados por Él. La cruz, desde su primera aparición, no fue una figura decorativa ni un elemento de ornamento religioso. Fue un instrumento de ejecución. Y así lo vio el Señor desde el principio. Por eso, cuando dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no estaba hablando de una metáfora ligera. Estaba hablando de un camino de muerte. Tomar la cruz no es soportar dificultades, ni simplemente pasar por sufrimientos. Tomar la cruz es permitir que la sentencia de muerte divina sea aplicada a todo lo que somos por naturaleza. Y esa aplicación produce una ruptura. Rompe con el yo, con el mundo, con el pecado, con la carne, pero también rompe con todo sistema espiritual que no ha sido originado por Dios. La cruz no se acomoda, corta. No dialoga, sentencia. No suaviza, divide. Y sin embargo, esa misma cruz, cuando ha sido aceptada en verdad, no solo separa, sino que también une. Porque todos aquellos que han pasado por la misma muerte, que han sido tocados por el mismo juicio, que han sido vaciados de sí mismos por el mismo poder, se encuentran del otro lado, en una unidad profunda y espiritual. Esta unidad no es por afinidad, ni por acuerdo doctrinal, ni por convenios humanos. Es una unidad en la vida crucificada. Aquellos que han sido unidos por la cruz ya no se unen por interés, ni por temperamento, ni por misión. Se unen porque ya no viven ellos, sino Cristo en ellos. Han perdido su vida, y han hallado una sola vida común, la del resucitado. Esto es lo que Waxman Nee llama la obra interior de la cruz. No se trata de una aceptación teológica del Calvario, ni de una repetición religiosa de lo que Cristo hizo hace 2000 años. Se trata de una operación continua, viviente, activa, del Espíritu aplicando esa cruz a cada rincón de nuestra alma. La cruz no solo se mira, se lleva. No solo se cree, se experimenta. Y cada vez que la cruz actúa, separa. Separación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones no gobernadas, de nuestras voluntades propias, de nuestros impulsos religiosos, de nuestras opiniones humanas. Nada escapa a su filo. Ella traza una línea definitiva entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Por eso, muchos resisten la cruz. Porque ella no solo juzga el pecado evidente, sino también la bondad natural, las virtudes propias, la sabiduría humana. La cruz no tiene preferencias. Mata todo lo que no ha nacido del Espíritu. Y esto, aunque parezca severo, es amor. Porque Dios no está interesado en reformar al hombre natural, sino en reemplazarlo. No busca mejorar nuestra vieja vida, sino darnos una nueva. Y la cruz es el único camino para ese intercambio. Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Esta es la separación. No un alejamiento físico, sino una muerte espiritual. El mundo ya no tiene poder sobre uno que ha pasado por la cruz. Y uno que ha sido crucificado ya no puede cooperar con el mundo. Hay una división irreversible. Pero lo maravilloso es que, al otro lado de esa división, hay un terreno de unidad pura. Waxman Nee expone que la cruz no solo nos separa del mundo, sino que nos reúne en Cristo. Cuando el alma ha sido llevada a la muerte, y ha sido resucitada en él, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Ya no hay diferencias carnales ni distinciones humanas. Solo hay un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo mismo expresándose en cada miembro. Esta es la verdadera comunión.
No una alianza de almas, sino una unidad de espíritus. No una organización visible, sino una vida invisible y poderosa que une a los que han sido hechos uno por el poder de la cruz. La Iglesia, por tanto, no puede ser entendida fuera de la cruz. Donde no hay cruz, no hay cuerpo. Puede haber comunidad, puede haber actividad, puede haber compañerismo humano, pero no hay cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo es el resultado directo de la cruz. Solo los que han sido despojados de sí mismos pueden ser miembros unos de otros. Solo los que han sido separados del yo pueden ser tejidos en un solo espíritu. Waxman ni enseñaba que toda verdadera edificación espiritual se basa en el derribo de lo individual. No se puede edificar mientras cada uno guarda su propia vida. La cruz debe operar primero para que el cuerpo pueda surgir. Y esto implica más que palabras. Implica decisiones. La cruz no actúa en teoría. Es una obra real. Y esa obra muchas veces es dolorosa. Porque la cruz toca donde más duele, nuestro derecho a decidir, nuestra imagen, nuestras ideas, nuestros apegos. Pero es allí, precisamente allí, donde comienza la unión. Cuando cedo, no a otro hombre, sino al Señor que habita en el hermano. Cuando renuncio, no a mi personalidad, sino a mi independencia. Cuando soy herido, no por casualidad, sino como una herramienta de Dios para que el alma sea quebrada. Cada herida puede ser una ocasión para más cruz, y por tanto, para más unidad. La cruz no solo divide en la esfera individual, sino que también actúa poderosamente en la vida corporativa de los creyentes. Waxman ni explica que la verdadera Iglesia, el cuerpo de Cristo, no es una simple reunión de personas con creencias semejantes, sino una comunidad de almas que han sido atravesadas y vivificadas por la cruz. En el momento en que la cruz comienza a operar en una congregación, las diferencias superficiales, los intereses personales y las preferencias humanas se vuelven secundarias ante la realidad de una muerte común y una vida compartida. Esta operación no es fácil ni siempre visible. En muchas ocasiones, la cruz se presenta como un factor de división. El mundo busca la unidad, pero una unidad basada en la comodidad, la semejanza, la diplomacia y la tolerancia que evita la confrontación. La cruz, en cambio, es exigente, radical y rompe con la superficialidad. Por eso, en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 23 al 24, el apóstol Pablo afirma, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropiezo, y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es escándalo para el mundo, pero poder para los que han sido llamados. Por este poder, los que aman a Cristo y han sido tocados por la cruz pueden mantener una unidad profunda, a pesar de las diferencias que existen en términos humanos. No es una unidad superficial, fruto de concesiones o arreglos, sino una unidad espiritual que brota de la identificación común con la muerte y resurrección de Cristo. Así como el metal se funde y se une en el crisol bajo la acción del fuego, así las almas crucificadas se unen en un solo cuerpo bajo el poder del Espíritu Santo. Esta unión produce un testimonio vivo y tangible del reino de Dios en medio del mundo. Pero esta unión tiene un costo. Waxman ni enfatizaba que la cruz exige un abandono total del yo y de las propias conveniencias. No puede haber verdadera unión mientras cada uno busque defender su opinión, su derecho o su lugar. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 4, se exhorta, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La cruz produce humildad, y esta humildad es la base sobre la cual se sostiene la unidad. La cruz, además, enseña a amar al hermano aun cuando es diferente o incluso cuando hay oposición. El amor genuino no es un sentimiento superficial, sino la expresión práctica de la vida crucificada. Se expresa en el perdón, en la paciencia, en la disposición a cargar con las debilidades ajenas. Esto está reflejado en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando la cruz ha penetrado profundamente, el amor no es una opción, sino una necesidad vital. Porque solo el amor puede mantener la unidad que la cruz produce. La cruz separa, pero el amor une. No es un amor sentimental, sino un amor que surge de la crucifixión del yo, del abandono de los propios intereses y de la entrega al bien común del cuerpo. Por esta razón, los hermanos que aman a Cristo y caminan bajo la cruz pueden experimentar una comunión que trasciende diferencias, dificultades y persecuciones. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 2 al 6, el apóstol Pablo exhorta a mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esta unidad es un milagro del Espíritu, un fruto de la cruz aplicada a corazones dispuestos. Por tanto, la cruz no solo divide para separar, sino que también divide para unir. Separa del mundo y de lo propio, para que pueda surgir una unidad espiritual mayor y más rica. Es un proceso doloroso, a menudo incomprendido, pero es el camino hacia la verdadera comunión. La cruz es un muro y un puente a la vez, muro que defiende la pureza del cuerpo, y puente que conecta a los miembros en la vida de Cristo. En este camino, el creyente aprende también que la cruz no es una experiencia única, sino un proceso diario. La cruz no es solo el evento histórico en el Calvario, sino la experiencia continua de negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. El Señor dijo en el Evangelio según Lucas capítulo 9 versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Esta es la enseñanza para todos los que desean pertenecer al reino, la cruz es diaria, es constante, es vida. Y es en esa vida diaria que la división y la unión se experimentan con mayor claridad. Divididos de los deseos carnales y egoístas, divididos del espíritu del mundo, pero unidos en la vida de Cristo y en el amor fraternal. Esta tensión no es fácil de mantener, pero es la realidad del creyente que ha nacido de nuevo y ha sido llamado a caminar en la vida del Espíritu. Es importante comprender que la cruz, como instrumento divino, no solo obra externamente, sino que penetra y transforma profundamente el alma humana. Waxman enseñaba que la cruz es el lugar donde el hombre natural es completamente aplastado, y donde el hombre espiritual comienza a nacer. Este proceso es doloroso y muchas veces solitario, porque la cruz no concede concesiones. Ella exige entrega total y absoluta. Pero es también el único camino hacia una vida verdadera, una vida que pertenece al reino y que se expresa en unidad y amor genuino. Esta obra interior de la cruz produce una ruptura en la autoconfianza. El hombre ya no puede apoyarse en su propia sabiduría, en sus fuerzas, en sus habilidades. En la carta a los Corintios segunda carta capítulo 12 versículos 9 al 10, el apóstol Pablo declara, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja solo puede ser comprendida por quien ha experimentado la cruz. El que ha sido crucificado con Cristo ha dejado de confiar en sí mismo y ha aprendido a descansar en la gracia y poder del Señor. Es un alma que ha aprendido a decir no a su propia voluntad y sí a la voluntad divina, aun cuando ésta implique sufrimiento o rechazo. Esta renuncia no es resignación, sino una entrega llena de fe y esperanza. Porque la cruz no solo destruye, sino que también da vida. No solo separa, sino que también une. Y la unión que surge es fruto de la dependencia total en el Señor. Un aspecto crucial de esta vida crucificada es la manera en que se enfrenta el conflicto. La cruz no es un escape del conflicto, sino la llave para atravesarlo con victoria. El creyente que ha entendido la cruz no se evade, no huye, no busca evitar la confrontación a cualquier costo. Pero tampoco se entrega a la contienda vana ni al odio.
Su arma es la humildad y el amor, y su escudo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículos 17 al 21, se exhorta, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La cruz guía al creyente a vivir este principio en la práctica diaria. Cuando la cruz reina en el corazón, la división natural entre hermanos se disuelve. La rivalidad, los celos, las críticas destructivas pierden su poder. Se da paso a una aceptación genuina, una comprensión profunda y un amor que perdura. No significa que desaparezcan las diferencias, sino que éstas ya no son motivo de separación, sino ocasión para mostrar la vida de Cristo en medio de la diversidad. La cruz es la gran niveladora. Igual para todos, quebranta los corazones y los junta en una nueva familia espiritual. Esto se refleja en la manera en que la Iglesia debe vivir y funcionar. Waxman enseñaba que la función de la Iglesia no es mantener la identidad propia de cada miembro, sino edificar el cuerpo en unidad. Esta edificación se basa en la cruz aplicada diariamente, en la disposición a morir al yo, a las preferencias, a los prejuicios. No es un ideal, sino una necesidad práctica. Solo una iglesia crucificada puede reflejar la gloria de Cristo y manifestar el poder del reino. Por eso, el Señor mismo oró en el Evangelio según Juan capítulo 17 versículos 20 al 23, para que sus discípulos fueran uno como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El poder unificador de la cruz es un testimonio para el mundo incrédulo. Porque en un mundo fragmentado, lleno de divisiones y conflictos, la unidad del cuerpo de Cristo es una señal evidente de la obra de Dios. Esta unidad no es humana, sino espiritual. No depende de acuerdos sociales, sino de una vida rendida y crucificada. Por eso, es tan importante la enseñanza y aplicación de la cruz en la vida diaria del creyente, para que pueda ser un instrumento de paz y reconciliación en su entorno. Además, la cruz produce una visión eterna que sostiene al creyente en medio de las pruebas y conflictos temporales. Waxman enseñaba que la cruz abre los ojos del alma para ver más allá de lo visible. Para el que ha sido crucificado con Cristo, las dificultades presentes son leves y momentáneas en comparación con la gloria que será revelada. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 17 al 18, leemos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente, para que juntamente seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza sostiene la unidad y fortalece el amor. Por último, la cruz nos enseña a mirar a Cristo no solo como Salvador, sino también como cabeza viviente del cuerpo. Él es el que mantiene la unidad, el que gobierna la vida de cada miembro, el que nos conduce en la verdad y en el amor. No podemos caminar separados de Él. La separación del mundo solo tiene sentido cuando estamos unidos a Cristo y, por medio de Él, los unos a los otros. En la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 22 al 23, se nos recuerda, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta realidad nos impulsa a vivir en una constante dependencia y sumisión a Cristo, para que la cruz siga obrando en nosotros y a través de nosotros.